trabajas con gente de todos los países, de todo tipo de lugares, con todo tipo de perfil, pero que hay una cosa importante que es la humanidad. Podemos estar en un conflicto armado, una situación de violencia como la de Honduras, podemos estar más o menos de acuerdo, pero esa parte humana es lo que prevalece y es lo que me hace seguir trabajando en una organización como esta. Attention please, this is the final call for Korean Air Flight 9. Yo empecé en el mundo de la cooperación a raíz de ser voluntario en la Cruz Roja. Yo entré como voluntario, yo creo que tendría 14 años cuando entré en Cruz Roja Española, lo que era la Cruz Roja Juventud. Estuve como voluntario en las ambulancias y a raíz de estar participando, y fue, yo creo que participar en la operación Paso del Estrecho. Y ahí tuve contactos con la Media Luna Roja de Marruecos y es cuando me llamó un poco la atención para dedicarme un poco más al tema de cooperación. ¿Ventana o pasillo prefieren? Ventana. Con 20 años me fue mi primera misión, que fue a la desmovilización de la guerrilla guatemalteca, la URNG. Imagínate que a una madre le dices con 20 años, adiós, me voy a Guatemala a desmovilizar a la guerrilla. Pues evidentemente pues no fue nada fácil. Fue muy complicado al principio que ellos entendieran que yo quería dedicarme a trabajar en el mundo humanitario. Finalmente se han dado cuenta, ¿no? Es decir, después de Guatemala irme con 22 años a Burundi y Ruanda, que en aquellos momentos era pues, justo después del genocidio, y fui desarrollando un poco mi acción en Cruz Roja Española en muchísimos países, desde los Grandes Lagos en África, a trabajar en el Congo, a las hambrunas de África Austral, en Malawi. Y posteriormente ya me interesó mucho más el trabajo a nivel de un organismo un poquito más fuerte dentro de la Cruz Roja o la parte un poquito más internacional. Y es cuando me interesa trabajar por el Comité Internacional. Yo en la organización en la que trabajo ahora mismo es la que siempre he querido trabajar. Yo empecé como voluntario de la Cruz Roja y para un voluntario de la Cruz Roja el trabajar un poco en el Comité Internacional de la Cruz Roja para mí era un sueño y era difícil. Es decir, realmente el nivel que se exige en este tipo de organizaciones es muy elevado. Somos un organismo internacional donde las pruebas de acceso son complicadas, son pruebas a nivel psicológico, a nivel de motivación. Yo siempre decía un poco que me pareció que más que estar entrado en un organismo internacional me presentaba la NASA en un momento, ¿no? Le invitamos a bajar su equipaje de los compartimientos superiores con cuidado. Si necesita ayuda, por favor, contacte a un tripulante de cabina. If you require attention, please press the call button above your seat. Señores pasajeros, bienvenidos a Tegucigalpa. Por favor, manténganse sentados hasta que el avión esté parado completamente. Yo he sufrido incidentes de seguridad en diferentes contextos, más o menos graves, algunos importantes. Encontrarme en situaciones a veces donde nos han disparado, hemos sido objetivo de grupos armados y con mucho miedo también, ¿no? Los que trabajamos en este tipo de organizaciones nos gusta un poco el mambo. Cuando uno trabaja en el mundo humanitario, tiene que poner en la balanza lo que quiere, ¿no? Para mí es importante poder dedicarme en esto en mi vida y poder aportar algo a la sociedad y a los países donde trabajo. Y en la contrabalanza pues está los riesgos de seguridad, los riesgos de enfermedad. No hay que olvidar que trabajamos principalmente en contextos de conflicto armado, ¿no? O situaciones de violencia que llevan su complicación. No puedes estar en familia, son contextos muy duros, condiciones de vida extremadamente complejas, con lo cual mucha gente finalmente no aguanta ese proceso. Y como digo yo, al final quedamos los que realmente estamos o tenemos una motivación humanitaria. Vamos a poner la radio. Digo, ¿pero qué quieren ustedes? ¿Que sigamos hablando acá de cómo bailar zumba cuando el país está sumergido en grandes problemas sociales? Ustedes nos llaman y nos dicen, mire, ya estamos cansados que ustedes nos digan la verdad, mejor díganos mentiras porque con las mentiras uno pasa más feliz.
Pero esta es la realidad. Esto lo dice un informe del Banco Mundial. Ni Haití es el país más desigual de América Latina. Y es que fíjate que en Honduras la capacidad adquisitiva es mínima, entonces esto va disparando los niveles de desigualdad. Yo llego a Tegucigalpa, me encuentro en un país inmerso en una situación muy compleja, ¿no? Una violencia generada por pandillas, grupos armados, narcotráfico. Cuando se habla de las ciudades más violentas del mundo, tanto San Pedro Sula aquí en Honduras como Tegucigalpa aparecen dentro del mapa, con lo cual me encuentro pues, una ciudad y un país inmerso en muchas dificultades por cómo esta violencia está afectando a todos los niveles, ¿no? Las maras o las pandillas, ¿no? Lo que hacen es pedir a los pequeños comercios, los dueños de un taxi, los dueños de transporte público, que les den parte de sus ingresos como contribución al grupo y por brindarles la seguridad. Eso es lo que se conoce, bueno, la extorsión o el impuesto de guerra que se aplica aquí y que es lo que está haciendo que muchas personas tengan que cerrar los negocios. El hecho de no pagarlos lo que genera generalmente es ser asesinado. La situación de violencia y criminalidad en Honduras sí es un problema. Lo dicen los datos objetivos que el Observatorio Nacional de la Violencia presenta, cuando hay en promedio 14 personas que pierden la vida diariamente, y eso hace que haya una violencia que la gente percibe como de alto impacto. Dentro de todos los problemas también está el acceso a las armas de fuego. Tenemos un problema en el país que permite la tenencia y la aportación de 5 armas de fuego a una persona y muchas veces sin un perfil psicológico. Eso hace que haya mucho comercio interno y sobre todo porque es estatal, son una institución de las Fuerzas Armadas las que vende las armas de fuego. Pero también hay un comercio ilícito que es el doble de lo que está registrado. Es decir, que hay un promedio de 1 millón a 1.200.000 armas de fuego en manos de la población y una población que no necesita estar armada. Estas armas se vuelve un trueque entre armas y droga. Del Suramérica viene la droga y de Norteamérica vienen las armas de fuego. En una ciudad como Tegucigalpa, estamos hablando de una ciudad que debe tener un tamaño un poquito más pequeño que Barcelona. Diariamente llegan al Hospital Central de Tegucigalpa unas 30 y tantas personas afectadas directamente por armas de fuego. Podemos llegar a tener días donde 5, 6, 7 personas son asesinadas. Por las noches prácticamente no hay vehículos en la ciudad por el miedo que genera estar en una ciudad donde hay tantísima violencia. La extorsión es un hecho frecuente. Andar por las calles no es muy seguro. O algo que vemos, fenómenos como que los vecinos cierran las calles con verjas, ¿no? La inseguridad es muy general y toda vinculada a esa violencia. En Honduras, los organismos internacionales ayudan a desarrollar experiencias o a avanzar temas que es necesario que el país desarrolle. Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional se ha desarrollado en evidenciar las armas de fuego como un principal problema en el país y cuanto a estas heridas y este tipo de armas pareciera que se está en un tema de una guerra internacional por la letalidad y la crueldad con que se están desarrollando estas muertes violentas. Se habla de ciudades violentas, no es perceptible cuando uno vive aquí, es decir, y es muy curioso, uno escucha ver que ha habido asesinatos, pero no lo ve, en la calle no se percibe esa situación de violencia, pero está ahí y las cifras están y solamente hay que irse a un hospital como el hospital de Tegucigalpa para darse cuenta el volumen de heridos de arma de fuego que existen, ¿no? O irse a los servicios médico-forenses para ver la cantidad de cadáveres, ¿no?, que aparecen.
Últimamente están muy de moda lo de las masacres. Han habido casos donde hemos atendido alrededor de 20 a 30 pacientes heridos por arma de fuego, ¿verdad? Cuando son todo producto, obviamente, del pleito de territorio de diferentes grupos ilícitos. Y nos hemos visto un poco, diríamos, estresados de la cantidad de pacientes de violencia que se presenta en este país. ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Cuántos están recibiendo por semana heridos por arma de fuego? Ayer en una guardia de 12 horas recibimos 4. 4 en 12 horas. En 12 horas. Yo creo que por semana, 20 por semana. Solo de arma de fuego más o menos eso. ¿Pero qué tipo de arma? Son de alto calibre. Alto calibre. Aquí la situación es bien compleja en ese sentido porque nos toca trabajar con poco. Y con la violencia todavía más complicado. Sí, porque es que eso agota los recursos porque, por ejemplo, ayer hubo una masacre en un barrio, entonces los que llegan vivos igual consumen un montón de recursos porque son cirugías complejas a la larga. Ya desde menores de edad, desde los 13, 12 años, ya empiezan a estar en pandillas. En pandillas. Como le decimos nosotros en Honduras. Y como es una pelea entre drogas, vienen a rematarlos aquí también. Vienen a rematarlos aquí al hospital, ya ha ocurrido. Se van los insumos, se gasta todo el presupuesto que tiene el hospital y escuela en este tipo de pacientes. Y los que deberíamos de operar de una manera de emergencia, pero que no es trauma, quedan relegados. Aquí se atiende por orden de emergencia y la prioridad es salvar la vida. Y el paciente que viene por arma de fuego es un paciente grave y es el que tenemos que resolver primero. Antes hablábamos de la cantidad de heridos que ya llegan en unas condiciones muy malas. ¿Existe una red de transportes de servicios de urgencia correctos? No existen. La gente en las colonias, y yo pregunto, estaba hace poco en la San Francisco, le preguntaba a una señora, si aquí disparan a alguien por la noche, ¿qué hacen? ¡Pum! Actualmente vamos a lanzar un programa de formación de primeros auxilios y transporte sanitario en varias colonias de la ciudad, con intención de mejorar y cuando les llegue el paciente aquí estén en mejor condiciones. O, por ejemplo, actividades a favor de comunidades, el médico que trabaja en las comunidades, en las colonias. Hay muchos médicos que me decían, yo no quiero trabajar aquí. Salen corriendo. Entonces, ¿por qué salen corriendo? ¿Cuáles son las medidas que el médico tiene, las medidas de autoprotección? Yo le preguntaba el otro día a un médico, ¿qué pasa si recibe un paciente por arma de fuego de la Mara o la pandilla X? Y entonces me dice, no, yo tendría que comunicarlo. Pero si lo comunico, mañana soy yo el... Entonces, bueno, lo que me dijo es, yo lo que hago es, me callo. Una pregunta, ¿ustedes desde cuándo están acá como CICR? Porque uno, no sé, ¿verdad? Yo desde que estoy acá en el hospital, la Cruz Roja para mí eran las ambulancias. Eso era todo, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes hablan de los heridos y todo, nosotros no esperamos nada de eso de la Cruz Roja, ¿verdad? Porque nosotros aquí lo hacemos, ¿desde qué? Desde 2002, desde que yo soy residente, desde el 98. Aquí hemos tenido desastres y una anécdota que yo siempre la cuento es cuando se agarraron 20 de la Mara Salvatrucha y 20 de la 18, donde yo tenía que decidir quién vivir y quién no. Venían 40 heridos, ¿verdad? Donde se me murieron, ¿qué? 10. No sé, tendría que venir la CICR para decirme yo lo que tengo que hacer cuando yo ya lo tengo hecho desde el 98. Lo que no tenemos tal vez nosotros es más cirujano, porque es lo que queremos, más cirujano. Porque yo recuerdo que en ese día, o sea, era un día de sábado que yo terminé operando hasta el domingo, hasta el lunes, perdón. La responsabilidad tampoco es de las instituciones internacionales. Nosotros sí que tenemos un trabajo para hacer y es parte del trabajo, comentamos, político que hacemos, lo que llamamos diplomacia humanitaria, que es recordar a las autoridades en todo momento las necesidades que tienen. Y eso es parte de mi función como jefe de misión y que lo hago. Si nosotros venimos al hospital escuela
en el momento que el Hospital Escuela nos dice, oye, es que tenemos una situación complicada. El Observatorio de la Violencia me enseñaban el otro día que era un 26% de heridos por arma de fuego adicional. Y aquí es donde nosotros decimos, miren, entendemos las dificultades que tienen. Nosotros esto lo hemos vivido desde hace 150 años en 1000 sitios. Es decir, traemos una experiencia al final de trabajo. Lo nuevo que vamos a introducir es todo el tema del transporte de heridos por arma de fuego. Que las comunidades estén preparadas para saber cómo reaccionar, desde primeros auxilios, que tengan los materiales mínimos para que se pueda derivar el paciente finalmente desde la colonia al Hospital Escuela para poder atender a las víctimas de violencia. Entonces, y el tema de la protección también, ¿no? Para los voluntarios y voluntarias que brindan los primeros auxilios de parte de Cruz Roja. Evidentemente, pero ahí tenemos que implementar todo lo que es los programas de acceso seguro para que el voluntario sepa exactamente cómo tiene que trabajar en este tipo de colonias. Aparte de la complicación que ya tienen de acceso. Estas zonas de alrededor de Tegucigalpa son muy similares a la favela. Son zonas más alejadas del centro urbano donde se concentran muchos niveles de violencia, de delincuencia. Y son zonas con una fuerte presencia de grupos armados, ¿no? En este caso son las famosas pandillas o maras, ¿no? Que actúan y que generan toda esta situación de violencia. Y lo importante es que desde el primer momento se nos está observando, ¿no? Hay que pensar que la mayoría de la migración hacia Estados Unidos, principalmente, sigue siendo por motivos económicos. Cuando uno ve muchas veces las condiciones de vida que tienen las personas, entiende, ¿no? que quieran buscar y quieran darle un mejor futuro a su familia. Y a la vez se suma ahora la violencia. Y las personas que tienen problemas de seguridad porque son amenazadas o han sido extorsionadas o no han pagado ese impuesto que los grupos de las pandillas les exigen y que pueden ser asesinadas aquí en el país, con lo cual deciden también irse en la ruta migratoria y huir. Esto hace que en Honduras hay 9 millones de hondureños viviendo en Honduras, pero tenemos 2 millones de hondureños viviendo en Estados Unidos. Honduras se ha convertido en una fábrica de migración irregular, debido al menos a 4 engranajes, ¿no? Que es la pobreza, la falta de oportunidades, los niveles tan altos de violencia a la que está expuesta la niñez y la juventud, más la corrupción que ha debilitado el aparato estatal, hace que la gente no encuentre aquí una respuesta y quiera irse. Y por eso es que niños de 14, de 12 años emprenden también el camino, ¿no? Solos o acompañados de algún familiar o llevados por algún coyote, como se menciona aquí, las personas que trafican con las personas, ¿no? Una vez intenté irme, solo llegué hasta México. Sí, pero fue miedo, entonces mejor me regresé. Éramos 6 los que íbamos. 6. Me acuerdo que yo iba a subirme al tren, porque el tren va rápido. Hay una parte que va despacio, pero siempre va rápido. Entonces me subí, me di una mano, me subí. Cuando estábamos ahí sentados, nos tuvimos que subir al techo porque había gente abajo que nos querían también golpear y todo. Como yo era joven, estaba más chavalo, pues estaba bien chiqui. Y a la hora de la hora me acuerdo que nos tuvimos que tirar porque había unos hombres con machete y todo. Entonces nos tiramos, me acuerdo que me raspé todo. Yo estaba pequeño, tenía 14 años. Lo que hice yo fue que venía una patrulla de migración. Entonces con el man nos fuimos donde que nos agarraran y nos regresamos. ¿Y luego por dónde regresaron? No, nos mandaron en avión. ¿En avión hasta Sí, San hasta Pedro? aquí, hasta San Pedro, exacto. Mis papás me fueron a traer. Cuando miré a mis padres me alegré bastante. Lloré, me acuerdo. Sí. Pues muchas gracias. Hay que reconocer que muchos de los niños y las niñas que emigran no están buscando el sueño americano, están huyendo de la pesadilla hondureña, ¿no? Una pesadilla de pobreza, de violencia, de falta de oportunidades. Entonces, claro, cuando regresan, si les ofreces una oportunidad para estudiar, entonces se quedan. Si les ofreces una oportunidad para que aprendan una disciplina artística, una disciplina cultural, un oficio, se quedan. Y eso es lo que motiva a los chicos a quedarse, sentirse seguros y tener oportunidades. El joven cree que se va también es por problemas acá. Yo fue por necesidad,
porque mi papá, mi familia no tenía un empleo y yo era el único que estaba de mi edad ya para poder irme. Entonces yo busqué la forma de irme. Y gracias a Dios ahora estoy mejor, pero sí pienso irme otra vez. ¿Sí? Por la falta de trabajo. Aun con todos los riesgos del camino. Me voy, porque es difícil, la verdad. Si uno no encuentra empleo, se muere de hambre. Entonces uno tiene que buscar la manera. Estamos criando una generación sobreexpuesta a la violencia y entonces eso está generando que la niñez pierda la esperanza. Y eso es terrible decirlo, que un niño, que un joven no tenga esperanza. Es terrible escuchar cuando vienen los niños aquí y dicen, es que yo aquí no voy a poder hacer nada. Mi papá murió cuando yo estaba joven, estaba cipotillo. Nunca lo conocí, solo lo conocí por foto. De ahí mi mamá se mudó para San Lorenzo Valle. Después se fue para Guatemala. Dejó otros hermanos pequeños míos abandonados. Yo tuve problemas con mi familia, pues, ¿me entiendes? Mi mamá me maltrataba, mi padrastro me maltrataba, me corrían de la casa. Y si yo andaba en malos pasos con las pandillas, porque ahora los cipotes a los 15, 12 años ya están metidos en la pandilla y han matado personas. Después salí a las calles, empecé a andar en drogas, empecé a andar con amigos que en realidad no eran buenos amigos porque solo droga le ofrecían, no le ofrecían un plato de comida. Las pandillas a los niños les ofrecen vender droga. Los cipotes ya andan con sus armas, ya andan tatuados, caminan pistolas, algunos caminan robando o matando gente, secuestrando. Bueno, en este país hay de todo. Si en este país no hubiera eso, este país fuera bonito para mí. Tengo una tía que está en los Estados Unidos. Yo te pago el coyote, me dice, y te vas para los Estados Unidos, pero yo tengo miedo, pues, ¿me entiendes? Porque en México también hay pandillas. Tengo miedo de irme yo solo, pues, ¿me entiendes? Que me vayan a matar en el camino, entonces... Yo creo que en el tema de migración todavía necesitamos entender más el problema. Creo que el gobierno ha ido más despacio en el entendimiento del problema. Se ha mejorado en cuanto a recibir niños y niñas deportadas, pero necesitamos caminar hacia cómo reinsertarlos en la sociedad y reintegrarlos en su familia. Y esa es la labor del Estado. Y yo creo que el Estado tiene que caminar hacia eso. Ha mejorado en cuanto a recibirlos, necesita mejorar en cuanto a estabilizarlos, pero sobre todo necesita prevenir que tengan que salir por motivos de violencia, de pobreza o de falta de oportunidades. Por este punto fronterizo, a diario, de lunes a viernes, pasan aproximadamente entre 4, 5, 6 autobuses llenos de personas que vienen retornadas de los países, principalmente vienen desde México. Son unas 400, 500 personas a diario que pasan por este punto en ese proceso de retorno, ¿no? El viaje terminó en México y vuelven a entrar al país por aquí. Vienen de un viaje que es bastante largo, vienen de un viaje que puede durar entre 12, 14 y a veces más horas. Muchos de los migrantes actualmente están siendo detenidos en la parte sur de México principalmente. Cuando son repatriados los adultos, a finales del año pasado se abrió un nuevo centro de atención al migrante en el sector de Omoa, que queda al norte de Honduras. Y ahí son recibidos por las autoridades y de ahí pues, se les facilita también el transporte para llegar a sus comunidades. Aunque muchos de ellos seguro que van a retornar de nuevo a la ruta.
Salí del país el año pasado. ¿Por qué? Porque mi vida corría peligro. Tuve amenazas de muerte. Vives más tranquilo, alejado de las pandillas, alejado de la delincuencia, alejado de personas malas. Tomé la decisión de agarrar para Estados Unidos. Desafortunadamente mi suerte se me acabó hasta cierto punto. Me agarró migración y pues acá estoy deportado. Ahora estoy en mi país. En Honduras, en cualquier parte de tu país, no vas a vivir tranquilo. Vivimos una vida de tristeza y nos lleva a un punto de que mejor salir del país e ir a buscar un sueño americano. El viaje es muy largo, es extremadamente peligroso. Grupos armados que hay en el camino, vinculados al narcotráfico, a las pandillas. Se busca muchas veces pues, extorsionar al migrante, es sujeto de abusos. Cualquier ruta que tú busques en México, hay probabilidades de un 90% que pierdas la vida. ¿Por qué? Porque es un peligro inminente el que encuentras. Llegas a un punto donde simplemente caes en malas manos y si no tienes dinero para pagar, te quitan la vida. Tienes o no tienes dinero, te quitan la vida a veces. Le agradezco a Migración cuando nos detiene. ¿Por qué? Porque nos mantiene a salvo. Nos corta las alas de llegar a Estados Unidos, pero nos mantiene a salvo del peligro que hay en la calle, del peligro que hay en las vías del tren y de lo que te puede pasar en el camino. Viajar desde aquí hasta la frontera con Estados Unidos son muchísimos kilómetros, ¿no? Que muchas veces lo hacen subidos encima de un tren, ¿no? Conocido como La Bestia, que viaja por México, donde muchos caen y se amputan las piernas. Las personas migrantes tratan de abordar estos trenes de carga, muchas veces afrontan accidentes al momento de abordar en las vías del tren, muchas veces son amputados o mutiladas sus extremidades. Esta es una de las consecuencias más graves del proceso migratorio, ¿no? Pasen. Adelante. ¿Lleva mucho con la prótesis? Sí, 2 meses. 2 meses. ¿Y cómo fue? Fue en el tren. ¿En el tren? Sí. ¿En México? Sí. ¿Y vive cerca de aquí o lejos de aquí? Sí, en Los Campos. Pero es cerca de San Pedro. Creo que tú se siente como la prótesis. ¿Ya se está adaptando? Sí, ya me estoy adaptando ya. Sí. Yo salí el 10 de enero con rumbo a Estados Unidos, porque yo allá en Estados Unidos tengo 2 hermanos que ellos ya son ciudadanos y por el amor de ellos, pues yo iba buscando a ver si llegaba a donde estaban ellos. Nosotros estábamos ahí en México esperando el tren, cuando iba una mujer en el tren, porque nosotros no lo agarramos ese tren, iba una mujer con una niña, lo agarró, anticipado antes de nosotros lo agarró el tren, porque nosotros demasiada carrera llevaba el tren para agarrarlo, muy rápido. Ya iba a matar a la niña con todo y la mamá, cuando yo expuse mi vida a salvar la niña, porque era una niña de 4 años. Yo vine de frente y tomé la niña en mis brazos cuando fue que tuve el accidente que me agarró el tren por aquí. ¿En fin? Traía un pantalón ancho y el aire del tren me envolvió el pantalón así en el riel. Y fue cuando me agarró así. Pero la vida a la niña sí se la pude salvarla. Mi madre no quería que me fuera, pero fue una decisión que yo tomé y esto es la consecuencia de lo que me pasó.
Para mí un héroe es mucho más un migrante que se juega la vida por su familia, subiéndose a un tren e intenta emprender una aventura hacia Estados Unidos. Para mí un héroe será mucho más un médico forense que está trabajando en unas condiciones extremadamente complejas para intentar identificar a una persona donde detrás hay una familia. Para mí sí que son esas historias, esos son los verdaderos héroes, ¿no? de mi trabajo y con los que trabajo todos los días. Mi trabajo es muy variado. Mucho trabajo de lo que nosotros llamamos un poco la diplomacia humanitaria, ver a ministros, ver a autoridades del país, para un poquito trasladar cuáles son nuestras inquietudes, poder tener un diálogo a nivel muy franco, tanto con las autoridades de gobierno como las instituciones internacionales. Ese es mucho trabajo, yo digo, de traje y corbata, ¿no? Que cambia un poco con la visión que se tiene a veces del mundo humanitario, ¿no? Donde se nos ve igual con una camiseta poco sucia y trabajando, arreglando una escuela, y no, es mucho más que eso, ¿no? Aquí sí que toca ir a reunirse a niveles de gobierno, a todos los niveles, ¿no? Lo que requiere ir vestido con traje y corbata muchas veces. Nuestra mayor dificultad, nosotros tenemos toda la voluntad de poder trabajar, pero hace falta también que haya una apertura por parte de las autoridades, ¿no? Que en el caso de Honduras es muy, muy positiva, pero no siempre como nosotros querríamos, ¿no? Y ahí sí que es importante, ¿no? Es decir, que ellos vayan siguiendo todos los procesos, porque si no hay una voluntad política detrás, por mucho que hagamos va a ser poner pequeños parches, y lo que hace falta es no solamente hacer acciones humanitarias, sino cambiar políticas, buscar marcos legales, y esa para nosotros es la principal dificultad, ¿no? Nuestra preocupación principal está en la discriminación positiva. ¿Por qué el migrante que cuando llega a Honduras ya no es migrante, ya es un ciudadano más hondureño, tiene que tener una prioridad sobre un joven que ha tenido un accidente de tránsito? Definitivamente es una población sumamente vulnerable, ¿verdad? Que tenemos que apoyar. Tenemos este fondo, tenemos que ejecutarlo, para eso está. Lo importante es identificar esos proyectos que realmente van a beneficiar. Bueno, yo llego a Tegucigalpa, me encuentro primero un muy buen equipo de trabajo. Primero trabajo solo, finalmente trabajo con un equipo de personas, que es lo que hacen posible que todo funcione y que podamos atender a la población. Cuando tienes un equipo de personas de varios países que viven aquí en un contexto bastante violento, hay que saber gestionar también esos equipos. Es decir, cuando uno trabaja finalmente en contextos de conflicto, de violencia, lo más difícil es que el equipo aguante esa situación. Yo decidí migrar hace un par de años fuera del país, cansado también por parte de esta violencia que nos afecta a las hondureñas y hondureños, ¿no? Fui asaltado un par de veces, la última vez me asaltaron a mano armada, saliendo específicamente de mi casa, y llegó un punto que yo dije, no puedo más, necesito un descanso de este contexto. Esto fue uno de los motivos que a mí me llevó a querer emigrar y buscar oportunidades fuera del país, ¿no? Ahora he regresado porque se me presentó este reto profesional de poder integrar una institución como es Cruz Roja Internacional. Y dije, ok, vamos a dar una oportunidad más, ¿no? Vamos a regresar, y vamos a regresar desde esta trinchera a ver qué podemos nosotros aportar. Hola, Marisabel. Hola, ¿cómo está? Todo gusto bien, verla. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios.
y han identificado algunas cuestiones donde nosotros, como CICR, podamos brindarles apoyo más adelante, más a futuro. Mire, a mí como presidenta del grupo, hay personas que se abocan a mi persona. Mire, a mí me duele en el alma yo a veces no poder ayudar a la gente. Hay varios casos que se reciben, que vienen deportados y vienen mutilados, se reciben en el aeropuerto. Estos casos no solamente es de recibirlos, sino también de darle seguimiento. Porque cuando uno viene destrozado, pues. Viene destrozado y ese es un proceso. Nosotros crecimos prácticamente en un ambiente, se puede decir que, de extrema pobreza. Antes no había peligro de maras ni cuestiones así. Nosotros nos creamos que jugábamos pelota en la calle hasta las 9, 10 de la noche. Y a medida fue pasando el tiempo, pues la verdad ya esas cosas ya no se podían hacer. Y lo que a mí me impulsa a seguir el sueño americano es lo mismo, lo económico, la extrema pobreza en la que nosotros hemos vivido. Y yo quería darles un futuro mejor a mis hijos. Yo decido emigrar un 5 de enero del 2007. El viaje hacia la ruta migratoria es una odisea, se puede decir, porque uno días come, días que no come, se duerme donde le agarre la noche o si no, pues no se duerme, expuesto a violaciones, a robos, a secuestros. Yo estuve secuestrada 2 meses. Me obligaban a trabajar, me obligaban a beber, a hacer cosas ilícitas. Entonces, yo no sé, gracias a mi Dios, pues yo logré escapar de ahí, de ese lugar. Tuve la dicha de poder salir con vida y seguir mi ruta, porque ese era mi sueño, pues llegar a Estados Unidos. Yo no quería quedarme en México, pues logré salir de ahí. Y me acuerdo que el día que yo tuve el accidente fue el 17 de marzo a las 4:30 de la tarde. Nosotros íbamos en el tren. Y nos dice un muchacho de los que iban en el tren que teníamos que tirarnos porque estaba migración, había un retén. Entonces yo no me quería tirar porque yo siempre tuve miedo al tren y yo volteé a ver así a los extremos y yo les dije, no, yo no me voy a tirar porque a mí me da miedo. Entonces agarré mi mochila y me volví a sentar, pero al ver de que todo el mundo se estaba tirando y ya el tren estaba quedando solo, entonces yo decidí también hacer lo mismo, pues. Entonces empecé a descender por las graditas porque yo iba en un vagón en los que les dicen las pipas, en los redondos. Entonces estaba lloviendo, el tren estaba mojado, estaba liso, entonces y cuando yo puse el pie en la última grada yo me resbalé. Fue cuando yo caí, pero yo nunca me imaginé de que el tren a mí me había mutilado las piernas. O sea, yo estoy consciente de que yo caí, pero nunca me imaginé, pues hasta que otro compañero, pero yo no sentía el valor como para poder levantarme y poder caminar. Yo sentía aquella debilidad en mi cuerpo y yo le decía al muchacho, levántame, le decía yo, porque tenemos que seguir, migración nos va a agarrar. Entonces ya él me dijo, Mari, yo no puedo, mírate las piernas. Fue cuando yo me volteé a ver mis piernas y pues la verdad que yo en ese momento solo le dije a mi Dios, Dios, gracias porque me quitaste las piernas, pero no me quitaste la vida. Yo digo que si nosotros tuviéramos las oportunidades que hay en otros países, yo creo que nadie tendría la necesidad de emigrar a un país totalmente desconocido, que uno no sabe a qué va a enfrentarse a otro lugar. De hecho, una de mis hijas ayer estuvo hablando conmigo, que a ella le gustaría irse para Estados Unidos. Le digo yo que de la forma que yo me fui, ¿no? Nosotros tenemos familia que ha viajado y que ha podido lograr sus sueños, que incluso algunos ya regresaron, están estables, tienen sus propios negocios. Cuando uno ve esas situaciones así, uno cree que la misma suerte la tenemos todos, pues. Y la verdad es mentira. No todos tenemos la misma suerte.
México recientemente? Él estuvo viviendo 20 años en Estados Unidos, fue deportado 2 veces y ya pues él ya resistió de ir a Estados Unidos y mejor se quedó, decidió trabajar acá en Honduras. Pero ustedes saben que aquí en Honduras lo que menos hay pues son oportunidades de trabajo y a veces tienen que echar mano. Nosotros somos del área de odontología y queremos saber las características de los dientes del desaparecido, ¿no? Usted tiene que dar las características exactas de cómo lo recuerda. Se le pasa, me le reventó el diente. Se le reventó un diente. Y la característica que es más clara de él es la manchita que tiene acá. ¿Las manchas qué color son y en qué parte del cuerpo las tenía? Tiene acá, tiene acá, tiene acá y tiene en las piernas. ¿Él usaba o tenía tatuajes? No. Ninguno. Mejor unas quemaduras tenía acá, que no es niño, se quemó las piernas. Nosotros vamos a ir a corroborar la información que usted nos dio aquí con la del cuerpo que tenemos para ver si las características que usted nos dio coinciden con el trabajo que hace el odontólogo en la sala de autopsia. El Comité Internacional de la Cruz Roja mira con mucha preocupación cuando vemos los miles de personas que mueren en la ruta migratoria. A partir de ahí empezamos a ver por qué un hondureño que se va por Guatemala sube a México y finalmente o un accidente o atacado por un grupo armado fallece en el camino. ¿Por qué no somos capaces de juntar la información forense con las familias que buscan? Y nos damos cuenta que hay un problema. Y es decir, cada uno utiliza un sistema diferente y nos damos cuenta que hay que empezar a tener un sistema de identificación a nivel forense que sea el mismo para todos y que haya una red común para poder identificar a las personas. Muchas veces los restos óseos que vienen a medicina forense son que han sido hallazgos incidentales, encontrados por gente de la misma comunidad, los reportan y los mandan para medicina forense para que se le pueda hacer un estudio antropológico y poder establecer el sexo, la edad y la probable causa de muerte. Nosotros trabajamos en muchísimos aspectos, desde cosas sencillas, fotografía forense, llevarnos a expertos forenses de Honduras a otros contextos para que puedan aprender, sobre todo en antropología forense, e igualmente mejorar las infraestructuras de los servicios médico-forenses. Yo siempre lo digo, hasta hace poco tiempo, en Honduras toda persona, por ser hondureña, tiene un registro de personas donde se le toma la huella dactilar, ¿no? Y finalmente, cuando aparecía un cadáver, no se tomaba muchas veces esa huella para vincularla con ese registro, ¿no? Actualmente ya se está haciendo y ha mejorado muchísimo, ¿no?, la identificación de los cadáveres, pero hacía falta que viniera finalmente un organismo que pudiera analizar el problema y sentar finalmente las diferentes estructuras del Estado para buscar la solución, ¿no?, que es lo que intentamos hacer. En muchas ocasiones los familiares de los cuerpos que se conservan aquí en morgue son de gente que son del interior del país, que no tienen los recursos suficientes para poder venir a reclamar el cuerpo en vista de que tienen que conseguir un vehículo. También son gente que no tiene la facilidad para poder comunicarse con su familiar y por eso pasan desapercibido la ausencia del mismo. En vista de eso, medicina forense lo que hace es que inhuma estos cuerpos con un código respectivo para que posteriormente, si la familia viene en busca de ese familiar, pueda ser identificado. Medicina forense da un plazo para que estas personas puedan abocarse a la sede y poder reclamar el cuerpo. Al momento de hacer una inhumación se avisa con tiempo por medios de difusión, de radio, de televisión, que pueden tener al alcance de esas comunidades dentro del interior del país para que los familiares puedan llamar y hacer la consulta para ver si dentro de los cuerpos que van a ser inhumados se encuentran sus familiares. La Dirección General de Medicina Forense toma la decisión de hacer este entierro ya en un cementerio digno, un cementerio humanitario, gracias al apoyo de la Cruz Roja Internacional, de la Alcaldía Municipal, tanto como del Ministerio Público. Hoy se está realizando el entierro de 14 cuerpos, 9 de ellos en calidad de desconocidos, un recién nacido, un feto y 3 plenamente identificados, pero lastimosamente sus familiares no se acercaron a las oficinas forenses. Jorge Alberto Escobar
Ricardo Rivera y Napoleón Vázquez. Ellos pues no fueron reclamados por sus familiares, siendo así pues Medicina Forense está en la obligación de hacer esta inhumación. Es realmente importante que la gestión de cadáveres no sea como se hacía antiguamente, ¿no? Donde todos los cuerpos iban a una fosa común. Aquí lo importante es que se puedan gestionar de una forma mucho más sencilla, lo que permitirá también que si los procesos de identificación de las personas llegan de una forma posterior, se pueda realizar de una forma mucho más cómoda. Incluso se puede observar que es un lugar más bonito que los que se hacían antes, en un hoyo. Evidentemente tiene toda esta parte de dignidad, ¿no? Pero no olvidarnos también, creo que sobre todo va a facilitar esa gestión de los cadáveres, ¿no? Antes era muy complicado recuperar un cadáver después, tener que volver a abrir la fosa, con lo cual aquí se hace de una forma muchísimo más cómoda y sobre todo con muchísima más dignidad, ¿no? para el cuerpo. Gracias. A ustedes. ¿Se tiene proyectado construir más módulos? Estamos ya en proceso de trabajo para ampliar también esto a San Pedro Sula. Sin duda que también es un mal signo, Eduardo, que tengamos que ampliar, o ustedes que tengan que ampliar más módulos para un cementerio de este tipo, porque eso significa que los altos índices de violencia siguen dándose en el país. Bueno, no hay que olvidar que hay unos índices de violencia que son importantes y es lo que genera también, ¿no? Que haya un montón de personas sin identificar o cuerpos no reclamados, ¿no? Hay que seguir trabajando, evidentemente. La situación de violencia y el contexto de violencia no termina de un día para otro y vamos a seguir teniendo este tipo de casos, con lo cual, bueno, pues hay que hacerlo y hay que estar preparado para ello. Honduras está inmersa en violencia, eso no es desconocido para nadie. Miles de familias llegan a nuestra morgue a reclamar cadáveres, pero hay otro grupo importante que no lo reclama, se queda allí. Estaba yo pensando que esos cadáveres, ¿sabe por qué se quedaban allí? Porque nosotros no lo identificábamos. Ahora estamos mejorando la identificación, pero por ejemplo, a mí me preocupa ver que todavía hay un montón de cadáveres que ya están identificados, pero no son reclamados. Es decir, que hay una familia finalmente detrás que o no lo sabe, que el cadáver está o no lo quiere reclamar. ¿Esto por qué se da? Porque ahí sí que es preocupante ver que seguimos enterrando a personas con nombre y apellidos, pero sin saber dónde está la familia. ¿Pero qué nos pasó el otro día, Eduardo? Vino una madre a pedir a su hijo. Yo lo vi en la lista y lo vengo a reclamar. Y pues en medio de su tristeza, ella quería llevarse a su pueblo el cadáver del hijo. Pero mire qué satisfacción la de nosotros, decirle, señora, ¿sabe qué? Con mucho gusto se lo vamos a dar. Pero ya no estábamos con aquella en la mente que había que ir a abrir una fosa común y sacar un cuerpo y sacar otro, Dios mío, sino que ya sabíamos en qué lugar estaba ubicado. Él es mi hijo, el que está desaparecido en México. Me hace mucha falta. Lo extraño. Uno extraña a sus hijos, sea como sea. Si uno tiene una tortilla, queda con frijoles, arrocito, pero cuando él se fue, ese plato de comida siempre yo lo ponía a un lado, esperando que él viniera. Ahora tengo 3 años con 4 meses de que yo no lo miro, ni sé nada de él. Él era motorista aquí, pero al ver tanta cosa que a los motoristas los estaban matando y los siguen matando por el impuesto de guerra, les pide dinero un día, otro día es para otra mara. Aquí hay policías también que se dedican a las mordidas. Mordidas es dinero bajo para soltarlo, ¿verdad? Y que sigan trabajando. No se puede salir adelante en esa forma. Se trabaja solamente para las maras. Y él decidió irse para mejorar la condición de vida de él y de su mujer y de su hija. Si una persona se defiende de un marero,
a esa persona la persiguen. Pero si un marero mata a otra persona, a ese marero no lo tocan. Antes yo me acuerdo que la gente salía a trabajar libremente sin esa preocupación de que en el camino lo iban a asaltar. Pero ahora, como dicen muchas personas, uno sabe dónde nace, pero uno no sabe dónde va a morir. Y cuando yo era pequeña, yo nunca conocí nombres de maras, ni tampoco a una persona descuartizada. Y ahora todo eso se está viendo. Si lo que yo estoy viendo es cruel, ¿cómo va a ser más adelante? Y para esta juventud, para estos niños que están creciendo, digo yo que va a ser más difícil. Cuando yo estaba en el colegio, recién estaban comenzando a ingresar y a fortalecerse las maras y pandillas. Yo estuve a punto de ser integrante de una pandilla. A mí me hacían bastante bullying. Y yo tenía unos compañeros que estaban comenzando a integrarse en una de las pandillas locales. Entonces yo sentía que con ellos, al llevarme con ellos, podía estar protegido. Al final terminé desistiendo de quererme integrar. Pero eran más las pandillas, no tenían esa forma de actuar o como hay ahora, ¿no? De todos estos grupos claro tan violentos, ¿no? Y aparte que ahora han cambiado. A muchos de los pandilleros ya no se visten como antes. Ya no utilizan aquellos tatuajes que tenían un 1 y un 8 por otro brazo, o tatuados en el pecho, o tatuarse las cejas. Ahora han cambiado. Muchos de ellos ya no solamente son jóvenes de familias desintegradas, aunque la mayoría sí lo son, pero ahora hay muchas personas también que integran estas maras, que incluso ya son profesionales universitarios también, ¿no? Anoche, estando en casa, sonó al fondo, ¿no? El ruido de un arma. ¿No? O lo que vimos apenas llegando, ¿no? Que salimos y vimos... eso fue fuerte. Un enfrentamiento en plena calle, sí. ¿No? El tipo de armas que tenían, ¿no? Que se portaban eran... A mí me recuerda muchísimo, ¿no? A una situación de conflicto. Vaya bienvenida, ¿no? Sí, pero también me llamó la atención eso, ¿no? Porque hubo disparos, hubo gente corriendo, pero la gente no se movió, ¿no? La violencia se ha convertido en algo normal, ¿no? Y le preguntaba a las personas, digo, pero ¿no han visto que ha habido...? Sí, pero... Ya estamos acostumbrados, Pasa ¿no? todos los días. Y me decían, ¿es normal? Y decía, no es normal. Es decir, lo que es anormal es acostumbrarse a vivir una situación de violencia, ¿no?